somos lo que ves. Crossing Contenidos. Canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Es solo él con su alma, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Ahí va. ¡Compre, señor! ¡Compre! Ahí la gente comprando, la gente mirando. Y arrancamos una aventura más, ¿viste? De Negro TV conmigo, ¿viste? Con el Negro MG. Y en este caso estamos en la número 25, en la Feria del Libro número 25, acá en el Complejo Cultural. Fíjate, un montón de gente. Allá en el fondo hay espectáculo, mirá, un montón de gente. La verdad que está genial esta Feria del Libro. Que no solamente encontramos libros, también encontramos espectáculos para toda la familia. También encontramos patios de comida, artistas musicales, o sea, encontramos de todo, ¿sí? Acordate, son 3 días de Feria del Libro número 25, acá en el Complejo Cultural de Río Gallegos, Santa Cruz. Ay, da miedito esto, no, es impresionante, yo no conocía esto. Mirá un dinosaurio en una piedra, mirá. Ah, bueno. Esto lo encontrás en la Feria del Libro. En la Feria del Libro lo encontrás. Es muy bueno. Es buenísimo. Sí, ¿ustedes sabían que estaban todos estos dinosaurios acá? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no me avisaron? Yo me he enterado que estaban todos estos dinosaurios. Porque no te vimos. Ah, tenés razón, ¿en serio? ¿No le tienen miedo y todo a todos estos dinosaurios? No, ya era Porque da un poquito de miedo, ¿no? Al más, sí, a mí igual, al gigante. Aparte, viste que la mano parece que te está tocando, ¿viste? ¿Quién nos mandó un saludito a alguien? A mi familia de Rosario. Ah, familia Rosario. Tengo un lejos. canal de YouTube. Re lejos, ¿Y de Tucumán? ¿Canal de YouTube? Sí, canal de YouTube. Ah, ¿en ¿Cómo se Tucumán llama? igual? El Negro MG. ¿El Negro OMG? Sí, el Negro Oh my MG. God. Oh my God, bien ahí, bien. Gracias, tremendito, mirá, me regaló, que buena onda, gracias, tremendito. Ahí estamos entrando. ¿Cómo se llama esto? Pará que me perdí. Espacio circular. Ahí estamos entrando en un espacio circular. Y ahora te voy a mostrar lo que es el espacio circular. Y como bien dice el cartel, mirá, es un espacio circular, mirá. ¿Viste? Porque es un círculo. ¡Ja! ¿Por qué están acá disfrutando del patio de comida? A ver, ¿qué comimos hoy de rico acá en el patio de comida de la Feria del Libro? Pregúntale a Cami y a Rocío qué comieron. Ah, a ver, ¿quién es Cami y quién es Rocío? Yo soy Cami y esa es Bien. Rocío, ¿qué comió de rico hoy? Ay, Pancho, qué rico. ¿Con juguito? ¿Con gaseosa? Pancho. Pancho también, o sea que hoy fue una tarde de Pancho, ¿no? De Pancho y de gaseosa. Che, ¿y vieron los espectáculos que se presentaron allá? Sí. ¿Sí, también? ¿Interactuaron? ¿Les gustó? Fue muy gracioso. Está muy lindo esto, ¿no? Che, ¿y ya vieron algún librito para manguearle a papá, viste? ¿O todavía no? No, mirando. Sí. La agarré justo con una calculadora del chico. ¿Cómo andabas, Martín? ¿Qué estabas haciendo? Bien, acá, sacando cuentas. Sacando cuentas. Martín. Haciendo promociones, ¿no? Haciendo promociones. Martín, siempre, como toda la Feria del Libro, te pregunto y te pido, sorprendeme qué trajiste hoy.
Este año trajimos el libro de La Vuelta al Mundo en realidad virtual, realidad aumentada. ¿Con los casquitos? Importante. Sí, exactamente, viene con ahí con el casco de realidad virtual. Así que bien, contento porque la gente se sorprende porque en realidad lo que está haciendo la obra es llevar a la gente a la lectura, a los chicos a la lectura, porque mediante esa aplicación que va apareciendo a medida que vas leyendo, que se va desbloqueando, los chicos se entusiasman para poder llegar a ver la otra y en consecuencia tienen que leer. Y seguramente en esa historia, en esa lectura deben haber minijuegos, ¿no? Como dijiste vos, que se desbloquean y te llevan al siguiente episodio o capítulo, ¿no? Tal cual, y para poder tener ese minijuego, esa imagen con realidad aumentada, tenés que leer el capítulo anterior porque te va a hacer una pregunta del capítulo anterior y ahí se va recién a desbloquear para poder llegar a verlo. Es impresionante, seguir fusionando, ahí lo vas a poder ver. Seguir fusionando lo que es tecnología con lectura. Así es, también hay libros que se pueden leer solo para los chicos que lo atrapan sobre el autor, que le cuenta algunas partes escondidas de la historia que ellos pueden llegar a revelar. Así que muy contento con la aceptación de la gente. Martín, aparte de vender libros, es como el laboratorio de Dexter. Argensur es como el laboratorio de Dexter, porque siempre trae algo tecnológico, ¿viste? Algo que por ahí te atrapa en la lectura, como bien dijo él. Todos los años me sorprende, por eso directamente le digo, Martín, sorprendeme, ¿viste? Che, Martín, y seguimos trabajando como siempre con tarjeta de crédito, con débito. El libro en un crédito personal también, descuentos por pago contado, o sea, diferentes opciones como para que la gente se vaya contenta con su libro que quiere llevarse de acá de la feria número 25. Así que muy contento. Qué buena onda, Martín. Bueno, invitarle a la gente que venga a disfrutar, porque todavía faltan días en esta feria del libro número 25 acá en el complejo cultural, que vengan a disfrutar un poquito en familia de todo lo lindo y lo atractivo que trajiste vos, más los otros stands, más artistas, más bandas, más patio comida, más juego, más todo. Exactamente, que vengan, que mañana tienen el último día de estos 10 días de fiesta cultural que tiene Río Gallegos y toda la provincia, así que se acerquen, participen, vean, concurran con sus hijos, solos, como quieran, pero que vengan a participar de este gran evento que es muy importante para todos los santacruceños. Qué grande, Martín es mi amigo personal, lo vengo siguiendo hace como 3 ferias del libro, siempre le digo sorprendeme y nunca lo puedo agarrar, siempre me sorprende el chabón, es impresionante. No, es genial esto. No, mirá la cantidad de regalos. Ahora vamos a hablar con el creador de todo esto. Es muy bueno. O sea que cada cuadro tiene un mensaje, ¿no? Sí, cada cuadro tiene un mensaje. Son todos con la misma técnica de no levantar la viromia. De no levantar la viromia. Claro, es un dibujo de un solo trazo. El dibujo tiene 2 puntitos, uno de inicio y uno de terminación. En el cual no levanto la viromia en ningún momento y no cruzo la línea en ningún momento, en ningún trazo. Y bueno, le pongo lo que en ese momento quiero demostrar y son dibujos y contar, sí. Es un dibujo de 3-4 minutos. ¿3-4 minutos? Sí, porque es lo que tardo en hacerlo. Todo en monocromático, digamos, ¿no? Blanco y negro. Blanco y negro sí, porque al terminar el dibujo, como es una línea abierta, ¿sí? Que no se puede, que no es cerrada la línea, no puedo colorearlo, entonces es un dibujo en blanco y negro. Tiene razón, porque no se puede levantar la lapicera, es verdad. ¿A dónde aprendió esa técnica? Bueno, a mí me nació hace muchos años. Ajá. Sí, el 95, 96 me nació, después en el 2002 empecé a hacer mis exposiciones. Y bueno, cada dibujo lo fui encarpetando, tengo 10 carpetas con dibujos y te puedo contar que en la actualidad tengo 610 dibujos. ¿610 dibujos? Sí, acá solamente hay 43. 43. No, yo vengo de Piedrabuena, pero ya he hecho... Piedrabuena. Ya he realizado exposiciones en Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián. A veces he hecho exposiciones en forma individual o invitado por alguna feria. Así que estoy acá, contento, el complejo me ha recibido bien y bueno, acá he podido compartir con personas de Río Gallegos lo que yo hago, que es algo muy difícil, ¿no? Mi mejor amigo en Piedrabuena, Esteban Rogel. Esteban, el piloto. El pelado. El pelado, hay 2 pelados, el hijo y el padre. ¿Cuál de ellos? No, el hijo, porque el padre tiene pelo. No, el hijo, el pelado Rogelio. Te agradezco que estés acá haciendo una nota. No, por favor. El agradecido siempre voy a ser yo de que vengan artistas como usted y compartan.
Compartan, porque Sí. eso hoy cuesta el compartir. La gente como que está muy así egoísta, pero no, eso es lo que quiero agradecer, que viene y muestra y le cuenta a los chicos la historia de cada cuadro o el mensaje que tiene. Estuvimos con el creador, con el genio, con el dibujante de todos estos cuadros, fíjate. Todos estos cuadros, viste, que tienen su historia, que tienen un mensaje, ¿me entendés? No, es muy bueno. Acá en el lugar circular, espacio circular. Ah, muy bueno. Y es circular porque es circular. Con el tema de las ventas. Muy bien, la verdad que bien. ¿Sí? Ha respondido la gente, sí. ¿Qué trajiste de nuevo para este año en esta Feria del Libro número 25? Mira, lo que más estoy vendiendo es el libro Gravity Fall. Gravity Fall. El diario 3 Gravity Fall. ¿Qué más? Ah, impresionante. ¿De qué género es? Y son los libros para infantiles de la serie que dan en la tele. De Gravity Fall que dan en la tele. Lo que más se vende son infantiles, entonces decís vos. No, tirame una novelas. estadística, a ver, ¿qué más consume la gente? De todo un poco. De todo un poco. Busca libros de autoayuda de Bernardo Stamatea, lo de Gabriel Rolón, lo de López Rossetti. Mirá. Después está la parte de los adolescentes que les gusta, por ejemplo, Bajo la misma estrella, todo ese tipo de libros. O sea que es variada la... Variado, de todo, sí. Mirá qué bueno. El de Cristina también compran. Sí, ¿y mucha juventud compra o la No, gente mucha grande? juventud. No, mucha juventud compra. Mirá sí, vos. sí. Mirá qué Hay bueno. un libro que se llama de Lina Vallejo, Una familia normal, también los vendía todos. Todos los que youtubers, los que más se ven. ¿En serio? Sí. ¡Uy, qué buena onda! Che, y contale un poquito a la gente que con qué medios de pago estás trabajando. Y con todos los medios, con todo. Con todo. Sí, Débito, débito, crédito, promociones. lecor, cordobeses, de Patacones, todo. Patacones, lo que venga. Canje, Lo importante es vender. Fernet, Fernet. todo, lo que venga. Che, y cuando agarré un canje así de Fernet, eso, llamame. Y ahí lo tengo guardadito ahí. No. Como quiera. Gracias. Trae el hielo nomás. Qué grande, que traiga hielo nomás, me dijo. Es el famoso amarillo patito verde botella, ¿viste? Sí, 4 de la tarde, 40 minutos, seguimos transmitiendo en vivo y en directo para el EU14 Radio Provincia en la 25ª Feria Provincial del Libro. Y me iban a dar una vuelta, digo, voy a ver, buscar a alguien para entrevistar y me encontré con el Negrius TV. Mira, ¿Justo nos cruzamos? Es muy bueno. justo te vi. No tendremos el hilo rojo, ¿no? Ay, vos decís, yo estoy buscando mi otra mitad. Ay, mi amor, si sos re linda. ¿Eras vos? Era yo. Qué bonita. Graciosa. ¿Cómo anda la gente linda acá? Bien, mira cuánta gente linda. Sí, impresionante cómo está la feria del libro. ¿Viste? Sí. Bueno, muy bueno. Vos también te viniste a recorrer. Sí, vos sabés que yo recién estuve en el escenario jugando con Raúl Verón, un Ajá. artista de Buenos Aires de varieté familiar. Sí. Me invitó a hacer una intervención, viste, en el escenario, así que estuve con él recién jugando. Capaz que me vieron con vos y ya empezaron así, los celos. Viste que los celos son así. Uno está soltero y no pasa nada. En serio, Mira, hasta los auriculares se me quedan. De los nervios. Sí. Ayer estuvimos un poquito con mi cámara haciendo banco y imágenes. A mí no me gusta perderme nada. No,
Más si es fija. Bueno, ¿y vos te compraste algo? ¿Te gustó alguno? No, estuve viendo un par de libritos que, bueno, después le voy a pedir a mi jefe a ver si me los puede comprar. Vi ahí la colección de Marvel, ¿viste? A mí me recopa el universo de Marvel, ¿viste? Era una colección, ya te fuiste al otro extremo. Claro. Sí, pero bueno, le estoy laburando continuamente, así que lo que menos puedo hacer es la colección. ¿Y vos te compraste algo? No compré nada todavía. ¿Y el caballero allá se compró algo? No. ¿No? No creo que compre tampoco. No es de leer. No. Es mi amigo Manchilla. ¿Es amigo? Sí, yo lo conozco de la secundaria. Claro, ¿cómo no? Sí, hemos tenido fiesta de burbujas. Viste que todos nos conocemos, qué loco, ¿eh? Qué lindo verte, Flor. Igualmente, porque te fuiste una vez a la radio y después no te vi más. Sí, es que voy y vengo. Estás con mucho trabajo. Estoy, gracias a Dios, con mucho trabajo, gracias a Dios la gente me invita a cubrir los eventos, a veces me invitan a ir a su casa, a cenar, a tomar mate con tortas fritas. Sí, la verdad que... Hoy que te inviten a cenar. Sí, me quieren un montón la gente. Qué bueno. Bueno, eso se nota. El Negrius TV, ¿verdad? ¿Dónde te ven? Bueno, mirá, mi canal de YouTube es El Negrius, todo junto en minúscula, espacio, en mayúscula OMG. Mi Facebook es Juan José, con F final. Mi Instagram es The Tremen Show. Y ahora estoy haciendo producción en TikTok. Mira. Así que ando por todos lados. Me encantó, que te vaya muy bien. Gracias, Flor. Gracias, tremendo. Saludos, Gente, yo soy Ezequiel Martínez, mi AKA es Ricky Boy USB. Y bueno, estamos esperando con todos mis amigos. Yo lo que me dedico con mis amigos es a hacer música, nos dedicamos a hacer música, producimos todas nuestras cosas solos. Y bueno, apoyamos a Crossing Contenidos porque ellos se apoyan a lo local. ¿Querés realzar tus ventas y llegar a más público? Publicita con nosotros. Comunicate con nuestra producción y consulta nuestros precios al 02966 1556 2977. Tu publicidad para toda Santa Cruz. Tu publicidad en YouTube, Facebook e Instagram. Publicita en nuestro magazine humorístico. Publicita en el Negrius TV. Agradecer a los chicos de Crossing que estuvieron filmando todo esto y pronto lo van a poder ver streaming sin esta parte. Vamos a empezar con la famosa persecución del Negrius, ¿viste? Vamos a seguirla, vamos. Es muy bueno. No te metas otro porque me va a... No. Me ganó, se metió en el baño. No, la primera vez que se me escapa alguien. No, es impresionante. Vamos, vamos. ¿Estamos listos? Va, voy a poner. Damas y caballeros, ahora sí. Empieza esto que hemos denominado Varieté Familiar y comienza el show.
llovía y no paraba de llover. De repente escucharon risas de brujas. Y a lo lejos, una figura blanca que decía: ¿Quién eres? ¿Quién eres?, dijeron los niños. Llegaron a la puerta del castillo y golpearon 3 veces. Gracias. Se abrió la puerta y de su interior, oh my God, oh my God, de su interior salió una figura oscura y en su mano tenía una antorcha de fuego. Y esa antorcha de fuego, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Por qué gritan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se qué? ¿Se prendió fuego el libro? Vamos a hacer el último juego con un nene o nena que no le tenga miedo a la oscuridad. Pero para esta oportunidad voy a elegir no yo, o mejor dicho, va a elegir un amigo que vive acá. Él es de esta localidad. Él es uno de los, yo digo, el pionero de esta localidad, de los vloggers, de los que están con la computadora armando, diseñando. Es un productor que está dando acá en este lugar y él hoy me va a ayudar. Les voy a pedir, querido amigo, querida amiga, que lo recibamos con un fuerte y caluroso aplauso. Pero pará. Voy a poner una música acorde a él, espero que esto, una música acorde. Vamos a recibir, damas y caballeros, con un fuerte y caluroso aplauso, a él, a mi amigo, para la gente, para todos, se llama Juan, pero para nosotros vamos a decirle el Negriu. Arriba, Negriu, ven acá, que lo conozcan, arriba, hey, hey, hey. Más fuerte. ¡Aplausos para el Negriu! ¡Bienvenido, Negriu! ¡Vamos, arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Baile! ¡Aplausos para el Negriu! ¡Negriu! Eras vos, te vi jugando al principio, porque es como que adentro siempre tenemos a alguien con quien jugar y somos nosotros mismos, ¿verdad? Querías el globo, pero bueno, vamos a hacer una cosa, Negro, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un juego, el último, yo te pido lo siguiente. Chi. Cantar un bingo, ¿sale bien ahí? Sale perfecto, maravilloso. ¿Vos te animás? ¿Viste? Mira, a ver, ¿vos te animás cuando ponga otra música que aplauda más fuerte y no le tengas miedo a la oscuridad, lo puedas elegir vos y lo acompañes al escenario? Sí. Teniendo cuidado que hay un algo para que no se golpeen, ¿de acuerdo? Sí, la calera. Exactamente. ¿Me ayudás? Sí. Bien. Pongo la música, otra música, y aplaudimos al ritmo que por... Corriente, frente al Jalisco rodeo, engreído un toro pampa, graba en la tierra sus guampas, insultándole a un obrero. ¿Cómo te llamas? Vicky. Gracias, Negro, no te vayas, Bien, recupera el aire mientras, ¿de acuerdo? Vicky, ¿cuántos años tenés?
6 años. ¿Le tenés miedo a la oscuridad? No. Bueno, entonces te voy a pedir que por favor te sientes acá. Ahí está. Y vamos a hacer el último juego, vos y yo. ¿Sabes? Vicky, ¿cómo se llama el colegio que vas? ¿Te acordás? ¿Cómo se llama? 15. ¿Está bien? Sí, bueno. ¿Y te acordás cómo se llama tu señor? ¿Cómo se llama? Gisela. Bien. Entonces el juego que vamos a hacer es el siguiente. Es un juego donde vamos a apagar un poquito las luces y lo hacemos vos y yo. ¿Estás lista? Pero antes te voy a hacer una pregunta. Si la respondes bien, te quedás. Y si la respondes mal, te vas y llorás. No, mentira, mentira. Sí. Va la pregunta. ¿En qué grado estás? ¿En primero? Primer grado. Una pregunta de primer grado. A ver si estudio para hoy. Va. Victoria, que está en primer grado y la eligió mi amigo el Negrius. Va la pregunta. Victoria, ¿en qué año se emitió el primer programa de televisión en Groenlandia? Cultura general. ¿Es en el año 2019? No ayuden, por favor. ¿1968 o 1969? 1, 2 o 3. 3, correcto. Pero me está explicando Victoria por qué sabe la respuesta. ¿Por qué Victoria? Espera. ¿Por qué vi que supiste la respuesta? La televisión. Negrius. Soplás y esta luz va a ir a la flor. 1, 2, 3. Tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué me simpatizas? La música alto, por favor, gracias. Prepárate, Luz, mirá. Párate acá. Mirá a los chicos. Acá, por eso. Abrí los brazos como un avión. Mirá para adelante. Abrí la boca. Soplá, soplá. Soplá acá. Y estamos acá en lo que es la Feria del Libro, sí, la Feria del Libro. Estamos con mi amigo personal, Raúl Verón, de Varieté Familiar. Raúl, ¡Morocho! Negro. Lo vengo siguiendo desde el año pasado. Mirá lo que es impresionante. Desde el año pasado que lo vengo siguiendo, lo sigo por las redes, nos mandamos mensajes por WhatsApp, miro YouTube y nada, esta vez vino y lo tengo para mí, es mi amigo, nos vimos en Buenos Aires, así que Raúl, bienvenido a Río Gallego, bienvenido otra vez a la Feria del Libro y nada, ¿cómo te sentiste? Gracias, Negro, nos sentimos muy bien, muy acompañados, unos espectáculos muy lindos, muchos chicos de los colegios que nos están visitando, hoy en el jardín y hoy estuviste bárbaro, quiero decirte, ¿eh? Sí, hoy para que la gente sepa, subí a escenario porque me invitó Raúl y nada, fue un sueño cumplido, tenía miedo, tenía nervios, pero al estar al lado tuyo, de un amigo, nada, disfruté. Me encantó que hayas subido, compartido ese momento y jugamos, la verdad estuvimos jugando con la música, con los chicos y la idea un poco tiene que ver eso, la función o el show, así que están invitadísimos cuando tengan ganas de venir, vengan, así que... No, y aparte a seguirte en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo Facebook, por ejemplo YouTube, ¿no? Sí, en las redes me pueden seguir como Zarza Prod
las 2 veces con Z. También pueden seguirnos en Instagram como Zarzaprod. Exacto. O como Raúl Verón con B larga, tanto en Facebook como en Instagram o todas las redes sociales. Ahí podemos hablar, charlar y está todo más que bien. No, pero también invitarle entonces a la gente que mañana está el último show. Mañana último show acá en la 25ª Feria Provincial del Libro. Acérquese, pava, mate, termo, acérquese. Estoy con mi amigo personal, Raúl, lo quiero un montón al negro. Desde el año pasado, como les contaba, lo sigo. Y nada, se armó una amistad entre él y yo, entre yo y él. Y nada, gracias por cumplirme el sueño de estar con un artista como vos arriba del escenario y jugar y... No, estoy re feliz, chaval. Seguimos disfrutando un poquito de lo que es esta Feria del Libro número 25, viste que la gente, aparte de leer libros, también nos divertimos, viste, también hacemos juegos. Ahí estoy pasando por la sala de conferencia. Ay, me rajité por correrla ella. Acá ya no hay nadie. Me metí, mirá. Mirá, no hay nadie. Si yo digo hola, sale con eco. Hola. No hay nadie, así que vámonos. Che, ¿ustedes también venían a mirar acá? No hay nadie, no quedó nadie. Ya fue, se fueron todos. Veamos si esta es de tu talla, lobo. Hay muerte, el agujerito sangró hasta empapar el matorral. La niña con bigote sacó un cuchillo y me abrió la panza. La niña de rojo y la abuela salieron vivas. Hola, me llamo Adolfo y soy un ángel lobo. Esta es mi nube y puedo ver el bosque. La niña de rojo vuelve a su casa y me saludan pasar. Ni ella ni yo olvidaremos este episodio. ¡Pero tengo hambre de lobo! Qué grande, Martín, Martín es mi amigo personal, lo vengo siguiendo hace como 3 ferias del libro. Siempre le digo sorprendeme y nunca lo puedo agarrar. Siempre me sorprende el chabón, es impresionante. Mi mejor amigo en Piedra Buena, Esteban Rogero. Esteban, el piloto. El pelado. El pelado, hay dos pelados, el hijo y el padre. ¿Cuál de ellos? No, el hijo, porque el padre tiene pelo. No, el hijo, el pelado Rogero. Pero... Capaz que me vieron con vos y ya empezaron así, lo sé. Viste que los celos son así. Uno está soltero y no pasa nada. En serio, Mira, hasta los auriculares se me quedan. De los nervios. Sí. Es mi amigo Manchilla. ¿Es amigo? Sí, yo lo conozco en la secundaria. Claro, ¿cómo no? Sí, hemos tenido fiesta de burbujas. ¿Viste
todos nos conocemos, qué loco, Es impresionante, es súper linda esta alternativa que tiene Río Gallego, ¿viste? Para toda la familia, ¿viste? Acordate, son 3 días en el complejo cultural, entrada libre y gratuita, así que nada, tenemos de todo, ¿viste? Así que, bueno, chicos, ahora me voy a ir a comprarme un libro, ¿eh? Después nos vemos, chicos. Chao, chicos. ¿Qué tal amigos? Soy Franco Fariña, agradecerles y enviarle un saludo enorme a Crossing Radio TV por apoyar la música. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Gracias a los chicos de Crossing Contenidos que ya son parte de la familia y que registran todos los shows que hacemos, y a Lito también que está haciendo fotos en el día de hoy, así que muchas gracias, son parte de la familia. Gracias. Y estamos otra vez en lo que son las locas aventuras del Negro UMG, ¿viste? Y ahora estamos en lo que es la rural. La rural se está presentando lo que es el Festival Patagónico de la Cerveza, papá. Patio de comida, artistas, cerveza de todo tipo, de todo color. Hola, Meo, me saludan los amigos, ¿viste? Parece que me conocen. Vamos a recorrer un poquito, vamos a hablar con los creadores de lo que es esta movida genial de lo que es el Festival de la Cerveza, ¿viste? Y vamos a hablar un poquito con la gente, con los artistas, y nada, vamos a jugar acá en el Negro TV de la mano de quién. ¡De papá, el Negro MG! Acompáñame, ¿eh?
día montaña, buen día nube, buen día flaubor, buen día animales, buen día aves, buen día mares, buen día culo, buen día buen día yo, ¿por qué no? Buen día buen día mi amor. ¿Cómo la pasamos, Mister? No, bárbaro. Hermoso show, hermoso todo el tema de las cervezas artesanales, bárbaro. Felicitaciones para los organizadores. ¿Qué le pareció esta movida de cerveza artesanal? Muy bueno, la verdad que muy buena, una iniciativa muy buena para nuestra ciudad, y bueno, y que se repita porque evidentemente esto genera toda una movida económica, lo que se dice, ¿no? Y estuvimos probando cervecita, me imagino, ¿no? Lógico. ¿Qué probamos? No, cerveza rubia. ¿Cuántas? Sí, cruzate nomás, cruzate. ¿Buena nomás? Sí, no, tranqui nomás porque bueno. Ahora a bailar el cierre y nos vamos a dormir. Ahí vemos, ¿viste? Vemos que pinta. Me avisá cualquier cosa. Dale. Me avisá que pinta. Dale. Festival Patagónico de la Cerveza acá en la Rural. Y ahí estamos, pinta boliche, dicen los chicos. Si nos invitan arrancamos con Diego mi cámara, ¿eh? Vamos, segunda noche, ¿sí? Ahí vamos. Y nos metimos en el escenario. Ahora vamos a bailar un poquito, ¿sí?
Con cumbia y de la buena, papá. ¿Qué pasó? ¿Y cómo la estamos llevando? ¿Tremendo? Estoy bien. Estás como querés. Probando un poco de todo. Y sí, más vale. Che, ¿qué estuviste tomando? Estuve tomando un... De todo. De todo. Probé de todas las cervezas. Bien. Y ahora al boliche. ¿Al boliche? Ahí terminamos. ¿Me va a invitar? Y si pinta, ¿Vamos los dos? Y si pinta, vamos. Ahí estamos. Vale, olvídate. ¡Esta! Las olas plantan la bruma y estás aquí viendo nacer la noche al fin para ti, la noche al fin. Vienes hasta mí y en tus olas me suelo hundir como un dios del que no puedo escapar. Son tus ojos de cristal. Si hasta el mar me enamora, y hasta el cielo y más. Preparo zapatilla, preparo agua caliente, no quiero olvidarme mis cepillos de dientes. Esta noche no
mostramos todo lo stand, el patio de comida, la gente jugó con nosotros, acá en el Negrus TV. Ahora vamos a bailar un poquito, ¿sí? Con cumbia y de la buena, papá. Estamos haciendo el cierre con cumbia y de la buena. Mirá, estamos con los amigos de cumbia y de la buena. ¡Esa! 2 días de Festival Patagónico de la Cerveza acá en la Rural, haciendo el cierre de esa cobertura. Ahí lo están sacando un fotito. 2 cierres de cerveza en la Rural. Gracias a toda la organización por invitarnos al Negrus TV a cubrir este mega evento. La verdad, montón de gente, montón de stand de cerveza, montón de patio de comida y nada, la mejor música de toda la banda local acá en Río Gallegos, Santa Cruz. Una fiesta estos 2 días impresionantes, haciendo el cierre de lo que es la cobertura del Festival Patagónico de la Cerveza acá en la Rural. ¡Chao, chicos! Hola, Meo. Me saludan los amigos, ¿viste? Parece que me conocen. ¿Cuántas? Sí, cruzate nomás, cruzate. Ahí estamos. ¿Y vos por qué no querías salir? Que me dijiste, no, yo no salgo. Soy tímido, soy vergonzoso, no me gustan las entrevistas.
Fuerte los aplausos para Cauquenes con nosotros en esa hermosa tarde. Falta un medio truco, chiste nacional. Estamos en Venezuela, el mayor